personas, así que quizás no lo estarán viendo por ahí. Alabado Dios. Dios les bendiga, amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su amor, su misericordia, su multiforme gracia sea sobre cada una de nuestras vidas. Le damos la bienvenida una vez más a nuestra escuela bíblica, aquí en la Iglesia Unción de lo Alto, estudio bíblico número 17, como está aquí en nuestro tablón de dicto, en el pizarrón. Alabado Dios. Así que esperando que Dios le bendiga en una manera toda poderosa, y vamos a gozarnos, alabado Dios, y vamos a ser partícipes de esta lección en esta noche. Alabado Dios. Este estudio número 17, estudio bíblico, alabado sea el Señor. ¿Bajo qué dice el título, hermano Ernesto? El título es, la base, el estudio, el nombre, el título. ¿Qué dice Jehová? Pensamiento central. No, ¿qué dice? Las responsabilidades del ministerio. Gracias. Las responsabilidades del ministerio. ¿Qué te entiende por eso en sus propias palabras? Dígame. Bueno, aprender las cosas, conocer las cualidades de los que lo llamado a ministrar y todo eso. Amén. Responsabilidad. ¿A qué le suena eso, hermano Ángel? Es un conjunto de características que nosotros tenemos que tener. Hermano Carlos Acevedo, en tus propias palabras, ¿qué usted entiende por una persona responsable? Entender el ministerio, no solamente entender, es aplicarlo también. Responsable. Cuando yo le digo usted es responsable, ¿qué significa para ti en tus propias palabras? Que yo diga tú eres responsable. Que hace todo, no falla en nada. Es una persona con quien uno puede contar. Hermano Darío, responsable. ¿Qué es una persona responsable? Concéntrese en la palabra responsable. Ser cuidadoso, hermano. Responsable es alguien que se le ha dado el cuidado que una encomienda. Y usted va a tener que cuidado de ella. Entonces, en el ministerio, como estaba tratando de decirnos el hermano Ernesto, hay que unas responsabilidades. Y usted, tanto al igual que este servidor que estamos a cargo, tenemos que tener cuidado de ellas. Esta lección, alabado Dios, consta de 3 objetivos. Alabado sea el Señor. Pero antes de ello queremos entrar a la lectura antifonal, alabado Dios, la cual la base bíblica, como describe aquí, está en Primera de Timoteo, capítulo número 3, versículo 1 al versículo 13. 1 Timothy chapter 3, verse 1 to verse 13. Okay, we got responsibilities in the ministry. Just to be in the ministry is not just to have a position and a place, hallelujah, for people to try to honor you. Alabado sea el Señor. Solamente estar en el ministerio no corresponde a hacer que usted esté ocupando un lugar porque usted es un nene lindo o una nena linda. Alabado sea el Señor. Porque así es como muchos lo creen. Alabado Dios. Santo. Aquí nosotros al final y al cabo, como dice la palabra, somos ¿qué? Siervos inútiles. Porque hicimos lo que teníamos que hacer. Pero le damos gracias a Dios por esta oportunidad y este privilegio de poderle servir. Primera de Timoteo 3:1 lee de la siguiente manera: palabra fiel. Si alguno anhela obispado o buena obra, desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Dice el versículo 3: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. que gobierne bien su casa, que tenga sujeción a toda. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo? Hace una pregunta, cuidará de la iglesia de Dios. No es Dios que olvido. No se También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Por ahí dicen, ¿me oíste? ¿Me escuchó? ¿Me oyó? Necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, no tan solo de los de adentro, porque hay gente que en la casa de Dios son unos santos, pero afuera son unos demonios, ¿sabe? Terrible, ¿no? Para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo.
Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pensamiento central, hermano Darío Padre. El perfil de un siervo de Dios incluye valores y cualidades que trascienden a la vida espiritual. El textuario Darío Hijo. Dice, si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Mire esto, se ve, hijo de gato casa ratón. No se Dice, sabe de qué alabado sea el Señor. Vamos a estudiar esto. El pensamiento central nos habla del perfil. Cuando hablamos del perfil, ¿qué tú entiendes, hermano Carlos Acevedo? ¿Qué entiende del perfil? El perfil es que lo que usted está aquí. Un profile de afuera. Exactamente. Conjunto de Dice que, características. ¿y qué más? Hermano Ángel describe que es que Conjunto de características que debe tener un siervo de Dios. un conjunto de características. En otras palabras, cuando hablamos de características, estamos hablando, hermano Juan, de qué? Del carácter que forma qué? Una persona. El carácter del hombre y de la mujer de Cristo debería ser el carácter de quién? De Dios. De Dios, de nuestro Señor. Hay a veces que usted escucha hermanos o hermanas tristemente decir, mi carácter es así porque yo lo heredé de mi abuelito, yo lo heredé de mi mamá, de mi abuela. Pues entonces no se ha convertido a Cristo, porque cuando usted y yo nos venimos y convertimos al Señor, el carácter de nosotros entonces tiene que ser como el de nuestro Señor Jesucristo. Alabado Dios. El perfil, que lo que se ve, lo que lo describe de Dios, incluye valores. Entonces los valores, ¿cómo se describen, hermano José? En tu propia palabra, valores, los valores de una persona. Las cosas que en las creencias, en lo que uno tiene adentro de su corazón en sí, lo que uno le da valor, especialmente si es una persona cristiana, debe ser de acuerdo a lo que Dios manda en su palabra. En nuestras casas, cuando íbamos creciendo, nuestros padres nos enseñaron a nosotros valores. Los valores ahí incluía que el respeto a qué, hacia otros, alabado Dios. Y además de las cualidades que ya muchas veces nosotros nacemos, de igual con dones natos, también nacemos con cualidades. Cualidades y virtudes que las personas poseen. Cualidades y virtudes, dice el hermano Ángel, las personas poseen. A veces usted ve a una persona muy seria, con cara de himno, vamos a decir así, como el himno, como la canción, cara de himno, nunca se gozó. Pero después cuando usted lo va conociendo a profundidad, usted va a notar que son seres humanos que también que se ríen con usted, o le hacen a usted un chiste, alabado Dios, un chiste sano. Okay. Y el hermano José dice, ¿quiere que le haga un chiste rojo y sucio? Y dice, Caperucita Roja se cayó y se ensució. Alabado Dios. Y el hermano se echa en la regla, alabado Dios. Pero es alguien que tiene algo que lo describe, que lo señala, que lo aparta. Y cada uno de nosotros tenemos. Porque nosotros, en medio del pueblo de Dios, hay variedad. Tenemos un mismo pensar. Debería ser así, un mismo sentir en Cristo Jesús. Pero en nuestra forma de ser somos muy diferentes. El textuario, si esto enseña la palabra de Pablo a Timoteo, aquí dice a los hermanos o a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 3 objetivos, amados. Número 1, conocer las cualidades que deben tener los que son designados a ministrar. Hay que conocer. Por ahí se utiliza una palabra, Oseas 4:6, describía el profeta, decía que mi pueblo perecía porque le faltaba ¿qué? Le faltó conocimiento. Pero qué bueno cuando nosotros tenemos conocimiento del deseo y el anhelo del corazón del Señor, y que las instrucciones las podemos encontrar aquí en su preciosa palabra para todo, hermano, lo que conlleva el ministerio. Alabado sea el Señor bajo la guianza de su Espíritu Santo. Se divide en el objetivo, número 2,
sensibilizar a los laicos sobre la trascendencia del servicio cristiano. Sensibilizar. ¿A qué le suena esa palabra, hermano Ángel? Sensibilizar. Sensibilizar tiene que ver con sentir y con sentir unas emociones o sentimientos. Dejarle hacer sentir, ¿verdad que sí? Sensibilizar a los laicos sobre la trascendencia a lo que conlleva más allá del servicio cristiano. Número 3, contar con una guía para descubrir y seleccionar a los líderes de la iglesia. ¿Tenemos la guía? Amén. La palabra de Dios que no falla. Además de tener la palabra, nosotros como una organización, Concilio Asamblea Iglesia Cristiana, también tenemos el lujo de tener que unas reglas, tenemos que unos estatutos, tenemos que, ¿cómo se llama nuestro libro? Reglamentos y constitución, alabado sea el Señor, donde lo utilizamos para que nos dirijan, para que nos rijan, alabado sea el Señor. El bosquejo de este estudio, 3 partes. Requisito, parte número 1, requisito para calificar al ministerio. There are requirements, hallelujah, through the word, the law, for us, hallelujah, to be qualified in the ministry. Parte número 2, requisito para el diaconado. So also there are requirements if you're going to be a deacon or deaconess. Number 3, motivaciones para los servidores fieles. So there should be also motivation, something that makes you, attract you, hallelujah, to do and serve the Lord. Motivaciones para los servidores fieles. Alabado Dios. Por ahí cuando leemos la historia de Job, así rapidito, lo primero que el enemigo señaló a Job fue que le dijo al Señor que por qué razón Job le servía. Le decían, él no te sirve como, él no te sirve de embalde. El enemigo trataba de utilizarle el estatus fuera la posición de Job o como utilizándolo por esa razón, porque tú lo bendices, es que él te sirve. Pero si el Señor no lo estuviera bendiciendo, se vio a través de la historia que pasaron sucesos en la vida, ocurrieron de Job, que aunque llegaron tiempos malos y hubo pérdida, él nunca cambió. Y a Dios sea la gloria, alabado Dios. ¿Por qué razón, hermano? Porque el ministerio, la forma cuando el apóstol Pablo, esta clase, me voy a adelantar en comentario de mi propia, alabado Dios, experiencia. El propósito de Dios no es para que el ministro sea maltratado, ni para que el ministro maltrate tampoco, sino para que la obra del Señor vaya hacia adelante, creciendo y no menguando, aún así en medio de lucha y de prueba, en la escasez o en la abundancia. Porque cuando hay escasez, Dios nos va a señalar las razones. Si hubiera escasez, ¿por qué razón? Pero si hay abundancia, nos vamos a seguir gozando en Dios. Pero cuando hay escasez, Dios nos dirige. Una iglesia que no cumple, vamos a decir, nosotros cumplimos, y le doy gracias a Dios en cada área, ya sea tanto local como en lo que tenemos en nuestras ordenanzas. Una iglesia que no cumple, los miembros de una congregación que no cumple, no pueden esperar que bendición de Dios. Pero cuando la iglesia cumple, es fiel, todos unidos cumplimos. Porque vamos a hablar por encimita así rapidito, nada que usted no desconozca, que el diezmo del diezmo que aquí se recoge, se va aquí y se envía a nuestra organización, porque hay otros deberes que cumplir, otras áreas que llenar. Pero el diezmo del diezmo no se queda aquí. Las ofrendas foráneas misionarias hay que enviarlas para que aquellos representantes misioneros que tenemos en otros países puedan sobrevivir y puedan seguir hacia adelante la obra del Señor. Que las ofrendas locales se utilizan para que cuando se levanta una nueva obra, alabado Dios, y tenga necesidad, nosotros podamos también aportar y ayudar. Pero si la iglesia no se mueve, hermanos, como yo digo, Nicolás, no te vistas que no va. No podemos quedarnos esperando a que Dios abra las ventanas de los cielos y siga derramando bendiciones. Alabado Dios, porque no trabajan en esa manera. Tenemos nosotros que darle entonces un paso de fe, porque tenemos responsabilidades donde en el ministerio. Enseñanza, los datos generales acerca del tema, involucrarse en el servicio a Dios. When we got together and start getting involved in the service into the Lord, what does it require? Requiere darle prioridad a él sobre todas las cosas. The requirements are, we must give the Lord always, my sister Tanisha, the priority. Hallelujah. Sometimes we come short of it.
A veces el pueblo de Dios se queda corto porque no entiende cuáles son sus prioridades. Las prioridades mías en el día de hoy, los martes, los jueves y los domingos, es de que, de asegurarme de que yo llego a la casa del Señor. Alabado Dios. Utilizaba yo que estos medios, tanto lo que es el internet, el www, el internet, el Facebook Live, las plataformas, son de bendición. ¿Usted sabe para quién? Para los que están en los hospitales, hermano, postrados en un lecho, en un asilo de ancianos que no se pueden mover. Pero nosotros que tenemos la oportunidad Alabado de Dios. podernos esforzar, de caminar la milla extra, alabado Dios, porque Cristo en la cruz del Calvario, Él no se rindió. Él se mantuvo ahí hasta lo último, hasta lo último. Dios. Pero nosotros a veces tendemos a rendirnos. Mire, me incluyo yo, aunque yo estoy aquí, ¿cuándo? Todos los días. Los días que tenemos, pregúntale a la hermana Senia, cuando ella da en la asamblea la asistencia del pastor, ¿cuándo estoy aquí, hermano Ángel? Todos los días. Me duela el dedo gordo del pie. Me duela el alma. Mi prioridad es Cristo. Él debe ser el primero. He got to be the first one. El autor de este tema, el apóstol Pablo. Personajes. We're going to talk about, hallelujah, the writer. It was Paul. Also Paul, Timothy, the believers in the city of Ephesus. Ajá. Tengo por aquí el mapa, alabado sea el Señor también. La semana pasada estábamos hablando de esta ciudad de Éfeso. Es muy interesante, si usted se da a la tarea cuando usted estudió en Éfeso, lo encontramos donde en el capítulo número 2, en el libro de Revelación o Apocalipsis, donde el Señor le llamó la atención a esta iglesia. Le dijo que se había olvidado de qué? De su primer amor. In the book of Revelation, it's not, let me see how I can translate it or bring it up. It is so great how the Lord speaks. Okay, que en el libro de Apocalipsis, del capítulo 2, habla de la iglesia de Éfeso. Y que era una iglesia que al comienzo había comenzado como bien, pero luego al final estaba terminando mal. Y qué bueno que el Señor siempre llega a tiempo a corregir, como lo hace con su preciosa palabra. Y le digo que tengo algo contra ti, que has perdido ¿qué? Tu primer amor. Un cantautor decía, mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela alabarte. Let the Lord your first love in your life and everything that we do. Fecha, esta carta fue escrita alrededor de los años 65 y 66. Approximately the year 65 and year 66 after Christ death. It was when he was reading this scripture that we are reading this portion today. Lugar, Pablo escribió esta primera carta en algún lugar de Macedonia, probablemente desde Filipos, mientras Timoteo pastoreaba en la iglesia de Éfeso. So while Timothy was still in Ephesus, Pablo dejó un encargo a Timoteo, alabado Dios. Primera de Timoteo, alabado sea el Señor, comienza hablándolo de qué, del obispo. ¿Qué es un obispo? Es un cristiano que ha madurado. When we speak about the bishop, what is the translation according to the dictionary? It is a Christian that has matured enough in living experiences and knowledge. Alabado sea el Señor. And the one that helps taking care of others. Es el cristiano, un obispo es un cristiano que ha madurado en experiencia y conocimiento y que ayuda en el cuidado piadoso de la vida espiritual de un círculo local o común. ¿Y cuál es nuestro círculo local o común? La iglesia o la congregación. No gobierna, mire lo que dice la palabra, enseñoreándose de las heredades del Señor. Aquí todo lo que hay le pertenece a quién? Al Señor. Todo es de Dios. Alabado Dios. Sino que conduce con ejemplo espiritual. Es tremendo. Seguimos. Un obispo en la actualidad toma el título o el significado o el cargo eclesiástico que ejerce autoridad sobre muchas congregaciones locales. Nosotros tenemos un obispo que a la misma vez es el presidente de este concilio de Asamblea Iglesia Cristiana Incorporado, que se llama el reverendo Abelardo Batista Miranda, alabado sea el Señor. Se encuentra él localizado en la ciudad
de Nueva York, en el central, la oficina central, donde están los asuntos internacionales, alabado Dios, y de igual manera a nivel nacional. Pero hay que alguien sobre el cuerpo de Cristo a cargo de ministros, y estos ministros tienen otros supervisores, hasta donde llega como mi persona en el cargo de presbítero o presbúteros, como se escribe en el griego, alabado Dios, que habla y determina que también es un supervisor. Un obispo es lo mismo que un supervisor. Un obispo o un supervisor es lo mismo que un anciano. Cuando hablamos de ancianos en la iglesia, hermano Darío, ¿a qué te suena a ti cuando hablamos de ancianos en la iglesia? Pues que ya tiene tiempo, hermano, que ya tiene bastante experiencia. Que no es un mediocre, no es cualquier persona, aunque un anciano podría ser también una persona que haya madurado o su vida espiritual haya acelerado en la vivencia del Espíritu Santo, ¿ok? Ese era el caso de Timoteo, que no era un anciano en años, era un anciano, era un supervisor, era un pastor, alabado Dios. El libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 17, dice, enviando pues desde Mileto, por eso señalé a Mileto, ahí, a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, hablando del apóstol Pablo, haciendo referencia el capítulo 20 del libro de los Hechos y el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por supervisores para apacentar la iglesia del Señor, la cual él adquirió para sí por medio de su propia sangre. Y en el libro de Tito, capítulo 1, versículos 5 y 17, por esta causa te dejé en Creta, porque también va en combinación con Tito las palabras del apóstol Pablo en Timoteo, alabado Dios, para que acabases de poner en orden lo que faltaba y constituyeres ancianos en cada ciudad como yo te ordené. Versículo 7, porque el obispo debe ser lo que leímos, lo mismo lo escribe en Tito, debe ser irreprensible como administrador de Dios. No puede ser arrogante, no puede ser un iracundo, no puede ser dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonestas. Qué triste cuando usted se puede encontrar en la calle que alguien le hable de un siervo del Señor y lo primero que le diga, ese pastor es un tramposo. Lo he escuchado y me han señalado, y no uno, 2 o 3 aquí en esta ciudad. Y esas son las expresiones, hermano. La Biblia dice, no lo dice el pastor Luis Antonio Berrío Flores, que si mintieren de vosotros diciendo con cualquier tipo de mal, pues regocijamos. Pero, ay, si están diciendo verdad, esa es la traducción del pastor Luis Berrío, y si están diciendo verdad, pues entonces hay tiempo de comenzar a arreglarse. Los ancianos son los mismos que los presbíteros. Anciano es la traducción del griego presbúteros. De modo que las palabras obispo o supervisor, anciano y presbítero se refieren a la misma persona. Obispo, vamos a encontrar los requisitos en estos versículos que leímos, de versículos 2 al 7. 4 requisitos principales: el carácter personal, el testimonio del hogar, la aptitud para la enseñanza y una cierta experiencia. Hay un problema muchas veces en la vida de nosotros. Todo esto va con la clase, ¿ok? Alabado a Dios. Usted no se preocupe, que todo esto va con la clase. Amén. Que cuando los hombres van a escoger, a veces solamente están pendientes al perfil, como estaba hablando, mirando lo que está por afuera. El problema que tuvo aquel juez, profeta, que reinaba en Israel, y sacerdote también llamado Samuel, fue que Dios, cuando le envió a la casa de quién, De Isaí. ¿qué le dijo? Al que yo te dijera. Al que yo te dijera, a este tú me vas a ungir. Y cuando él llegó a la casa de Isaí y vio a Eliab, el hijo mayor de Isaí, dijo, este es el que Dios escogió. Y Dios le dijo, oh, tranquilito, estate quietecito, porque ese no es, a ese yo lo desecho.
Porque al profeta, al sacerdote y juez se le olvidó que el Señor le dijo que al que yo te dijere. Y es necesario que la iglesia, como en el libro de los Hechos, capítulo número 6, cuando había una necesidad en medio del pueblo, tenían que sentarse. El capítulo 6 del libro de los Hechos nos habla cuando había una queja de parte de ¿quién? De los griegos. Los griegos se quejaron ante los apóstoles de que nadie atendía a las viudas. Y los apóstoles dijeron: un momento. Hablaron entre sí. El libro de Proverbios dice que la multitud de sabios hay seguridad. Y qué bueno cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Pues allí se reunieron los apóstoles y dijeron: ¿qué vamos a hacer? Ellos tomaron una decisión, pero no la forzaron ellos, sino que ellos llamaron a los que estaban quejándose y le dieron la respuesta. Le dijeron: vayan y busquen entre vosotros. ¿Qué le dijeron, hermano Ángel? Que buscaran ¿qué? ¿Cuántos varones? 7 varones que fueran de buen testimonio. ¿Qué más? Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y de sabiduría. Y de sabiduría. No cualquiera. Porque Samuel se confundió. Vio a Elías. Después pasó. 2 más pasaron. Bien grandes. Estaba Sama y el otro. Pero esos no eran, todavía no había aprendido. Y el Señor dijo: no, porque el hombre ve lo que está frente a sus ojos, pero yo veo más allá de lo que los hombres ven. Y no es que Dios come corazón, pero Dios está viendo el corazón del hombre. Y a veces nosotros nos engañamos cuando comenzamos a señalar y a poner hombres en lugares. No nos hemos ido en ayuno y oración. No hemos buscado la alianza del Espíritu Santo para que dirija. Porque el hombre ve lo que está por fuera, pero Dios está viendo más allá de lo que el hombre va a dar. Porque hay gente que comienza bien y terminan mal. No me dejen con la palabra en la boca. Alabado Dios. Gloria a Dios. Seguimos entonces, amados. Entonces llegaron los que se quejaban. Hicieron como se dijo la palabra. En el capítulo 6, ¿a quiénes escogieron? En el libro de Hechos, José, búscame por ahí. Dice: agradó la propuesta a toda la multitud. Y hagamos un alto. Una propuesta. En otras palabras, una proposición. ¿Dónde está? En el capítulo 6, en el libro de los Hechos. No va a estar ahí en el estudio, pero está en la Biblia. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Pócoro, Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. ¿Hicieron primero qué? Orar. ¿Y luego qué hicieron? Imponían las manos. A veces se hace lo contrario. Se ponen las manos Y después se ora. y después se ora. No. Hay que orar. Hay que buscar la guianza. Se ve lindo. Y el Señor está diciendo: pero yo lo desecho. Se ve linda para esta posición, pero yo lo desecho. Puede tener los estudios teológicos que tenga y el conocimiento de palabra. Pero si no lo está viviendo y no lo está aplicando a su vida, Nicolás, no se vista que no va. ¿Qué más, hermano José? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Alabado. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. La importancia en la introducción dice que la iglesia tenga un ministerio competente, confiable y congruente. Se pone al relieve en esta carta. Por ello, la primera frase que se usa constituye una invitación y afirmación de las bondades del servicio cristiano. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Considerando que la vida de la iglesia en Éfeso se había convertido en vitrina del evangelio para los gentiles. ¿Cómo podemos explicar? Que era visible. Todo el mundo lo estaba viendo. El apóstol Pablo en cierta ocasión dijo que nosotros somos cartas abiertas. En otras palabras, las cuales los hombres pueden leer. Que usted y yo, la gente nos ve cuando salimos de la casa, cómo salimos y cómo llegamos. Si salimos adorando y glorificando al Señor, si salimos con cara de limón y llegamos con gozo y alegría, si salimos contentos y después te llega a hacer, Dios, se me van a dar una pela y dice: no, para que yo lo voy a hacer, mira a Dios. Mire esto, seguimos para adelante. Alabado sea Dios. Somos una vitrina del evangelio para los gentiles y como blanco de crítica para los judíos, el apóstol señala los requisitos para el liderazgo de la iglesia a fin de dar
una imagen tal que no pusiera en riesgo el testimonio del Evangelio. El testimonio del Evangelio es la palabra del Señor. Es Jesucristo, que es la palabra viva, el rema, hermano. Santo eres tú, mi Dios. Y qué triste cuando damos mal testimonio. El objetivo de estas palabras era promover la calidad de los líderes de la iglesia. No cantidad, sino la calidad. Aquí aquí hay líderes sentados, aquí hay ministerios. Y en el tiempo de Dios, Dios lo va a levantar. Porque usted no vino aquí a calentar silla. Alabado sea el Señor. Gloria Usted vino a ti, aquí a Dios. ser forjado, a ser instruido y a prepararse, alabado Dios, para la encomienda que Dios ya tiene seleccionada para usted. Las condiciones establecidas allí no eran para impedir o desilusionar a los aspirantes, sino para darle el sentido de compromiso que deberían mostrar hacia el Señor. Aquí decíamos versículos que tenía que ser irreprensible. Una persona irreprensible dice que no puede ser reprendido o reprochado. No quiere decir que no peca, porque la Biblia dice en primera de Juan que si alguno dice que no peca, hace a Dios ¿qué? Mentiroso. No practicamos el pecado, pero le fallamos y le faltamos a Dios, y eso se considera que pecado también. No puede ser reprendido o reprochado, irreprochable. Justo, es inocente, intachable, virtuoso y es perfecto. Usted dirá que usted no es perfecto. A veces lo usamos siempre, la excusa, no soy perfecto. Dios se perfecciona en nuestras vidas, amados del alma. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su regreso. Tiene que ser sobrio, una persona sobrio. No estamos hablando de que se embriagaba, alabado Dios, aunque hay unos por ahí que se dan los palitos, ¿ok? Pero Dios también lo está mirando. Tiene que ser una persona que es moderada, moderado, templado, que no está borracho. Que esté despierto, que esté alerta. Tiene que ser prudente. Capacidad virtuosa. Ser prudente es tener la capacidad virtuosa de regular de manera concerniente y ordena las acciones para llegar a un fin establecido. Es una persona prudente. Vamos a gastar tanto. Porque yo aquí soy el pastor y aquí yo soy el que mando. El Señor se está riendo allá arriba en los cielos. Pues gasta todo lo que tú quieras. Y después por la imprudencia, cuando lleguen los dolores de cabeza y los problemas, Dios va a tener que darle cuenta. Tiene que ser decoroso. En otras palabras, que sigue las buenas costumbres, socialmente aceptadas, digno, íntegro. Hospedador, que es una persona que se esmera por recibir a otro y hospedarlo donde, en el lugar. En el libro de Hebreos dice que algunos sin conocerlo hospedaron a quienes, ángeles, sin conocerlo. Seguimos, que el tiempo no va a esperar por nosotros. Primera parte, requisito para calificar al ministerio. El inciso nos habla de la integridad personal del ministro. ¿Qué es integridad? Hermano Carlos, usted que está en el ejército, y estos son unos cuando se llaman a los board, que se llaman usted, ¿qué es integridad? What is integrity? What is it? En tus propias palabras, no me mires así. Ser honesto. Ser honesto. ¿Qué más? No me digas que una cosa aprieta. La persona que es íntegra Es una persona con quien que se puede contar. y usted va a actuar siempre como de la misma manera. Completo. Lo estén mirando o no lo estén mirando, porque cuando hay testigos es fácil, y aunque ellos no estén, hay uno que está allá arriba en los cielos que lo está viendo. Cuando se habla de íntegro, se acuerda del pan integral o del arroz, es que es sólido, es de una sola pieza, no hay cambios. En estas cartas se establecen 3 tipos de ministerios: obispos, ancianos y diáconos. Tenemos aquí en consideración los requisitos para el ministerio cristiano en cualquiera de sus manifestaciones. En cualquier área podemos utilizar este ejemplo que tenemos aquí, tanto en Tito como en Timoteo. O nos vamos, como dijo el hermano José cuando llegamos, hablando de las escrituras que tuvimos durante toda la semana. Porque en el caso del capítulo número 18 en Éxodo, cuando llegó Jetro, el suegro de Moisés, al ver a Moisés que estaba muy ocupado, en cierta ocasión Moisés tuvo el pueblo en pie todo el día. ¿Qué cosa haces? Todo el día, tremendo servicio, tremendo culto, ¿verdad?
Y llegó el suegro y dijo, ¿qué haces? Y me dice, bueno, es que es grande la congregación y yo soy uno. Entonces le dice, estás haciendo mal. Búscate hombres que sean sabios, hombres que sean idóneos. Alguien, y mira, los divides en esta manera. Y los asuntos más fáciles los van llevando en cabo cada uno de ellos. Y los asuntos más difíciles que ellos no puedan, pues te los traerán a ti. Si no, estoy parafraseando, al final no vas a servir para nada. Y gracias a los maestros que, aunque se me fueron maestros, ya fueron por mudanzas, otros por otras razones. Gracias a Dios que Dios siguió levantando maestros aquí. El hermano Juan, que fue el último que aquí vimos por ahí, alabado Dios, está ejerciendo una buena función. ¿Verdad que sí? Está haciendo una buena función, alabado Dios. Pues, me dijo, pastor, lo he visto a veces un poco ajorado. Y dije, gracias, Dios me escuchó. Dios nos escucha, hermano. Alabado Dios. José siempre está dispuesto, pero no vamos a acabar a José, no lo vamos a quemar. Cuando aquí está usted, quizá podemos preparar a Carlos. Carlos, así como se comienza. Maybe Sister Tanisha, we could use her text. When somebody else comes over here and she be translated and say, wait a minute, this is what the pastor said, you know, and I'm going to help you. See, Carlos is teaching the class, and then the pastor is watching Carlos to make sure he don't make no mistake. Seguro que se van a hacer cometer errores, alabado Dios, pero nos vamos a corregir con amor, alabado sea el Señor. Y ese era el ejemplo, lo que Pablo establecía, que había que hacer unas cosas sin dejar de hacer las otras, porque era necesario que de la misma manera que él instruyó a Timoteo, con las instrucciones que le dio, también él preparase a otros. Debemos recordar siempre que este oficio va más allá del deseo humano, es producto de un llamado divino muy diversificado para edificar la iglesia según 1 de Corintios. En otras palabras, el anhelo y el deseo en muchas vidas es de ser un pastor. Yo no sé por qué usted quiere ser pastor. A usted le gusta el problema. Siga metiéndose en problemas, alabado Dios. Pero si Dios le ha llamado, Dios le va a respaldar, alabado Dios. El verdadero llamado es el que hace Dios. Los hombres llaman a hombres. Hombres se llaman ellos mismos. Pero el llamado que hace el Señor es seguro de que va a perdurar, alabado Dios, y de que Dios le guiará. Es un ministerio que debe contar con la aprobación del Señor. Lo primordial que se señala al aspirante es la pureza de su vida privada. No se trata solamente de la conducta pública, sino también de la vida conyugal, marido de una sola mujer, como un reproche a la poligamia popular. Estos comentarios que se hacían aquí, alabado Dios, y las instrucciones, era el apóstol Pablo, ¿ok? Sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir. La palabra del Señor, que el consejo que daba Pablo no era de sí propio, era inspirado por Dios mismo, era necesario. ¿Qué sucedía, José, allí en Éfeso, en estas costumbres de esta gente? Ellos eran bien polígamos, hacían hasta ¿Qué es un rituales polígamo? sexuales. ¿Qué es un polígamo? Alguien que se casa con muchas parejas, no con una sola persona. Los mormones son polígamos. La secta de los mormones no es una religión, es una secta. Sí, el año que viene, cuando comencemos en enero, sectas, religiones y herejías, usted está aquí, pues usted se va a dar cuenta de lo que es religión y lo que es una secta. Alabado sea el Señor. Continuamos, ¿y qué más? Los ritos, ¿verdad? Los ritos, aparte de que eran adoradores a otros ídolos y eso, creían en muchas otras cosas que tenían que ver con el sexo y con las diversas, como estábamos hablando, poligamia. El apóstol, a través de la inspiración del Espíritu Santo, le estaba dejando saber primero a Timoteo y luego a la iglesia que estaba ahí las cosas como Dios las quería que se hicieran. Y hablando en el día de hoy, amados, alabado sea el Señor, hay muchas organizaciones pues que atacan a un siervo o una sierva que son recasados o recasadas y no se les da la oportunidad porque es lo que ellos dicen. Muchas veces sin indagar o darse a la tarea de investigar cuáles fueron las razones para que una persona fuese recasado o recasada teniendo el llamado y ministerio del Señor. Alabado Dios. Así que ahí pueden haber diferentes opiniones, pero solamente Dios nos va a guiar hacia toda justicia. Y doy gracias al Señor, hablando de esta organización, que somos los que tenemos en cuenta cuáles fueron los resultados y si es un hombre y una mujer que Dios ha llamado, ¿por qué razón? Parar, alabado Dios, y impedir de que se cumpla lo que Dios quiere. Pregunta José. Igualmente este sitio era una zona portuaria
por ahí pasaban un montón de mercaderes y muchas otras diversas religiones y creencias y todo eso. Y por eso mismo era que Pablo le estaba instando a este joven pastor de las cosas que él, inspirado por el Espíritu Santo, quería dejarle saber. Esta área aquí, hermano, donde se encuentra en este círculo aquí estamos hablando de Éfeso, por aquí tenemos el pueblito de Mileno, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Esta área aquí es actualmente Turquía, porque aquí en esta área acá de Macedonia se conoce actualmente como Grecia. Alabado sea el Señor. Y como dice el hermano José, las costumbres de aquellos pueblos, para que no hubiese duda alguna, además de que allí había otros judíos. Pero el ministerio de Pablo fue enviado el Señor aquí para los gentiles. Y era necesario que ellos aprendiesen. Sucedía algo en la vida de Tito. Tito vino del mundo. Tito no era judío, mas sin embargo vino a ser que un baluarte, una columna en lo que es la palabra del Señor y lo que es la iglesia. De igual Timoteo, su padre era ¿qué? Griego, y su madre judía. Usted dio la clase, hermano Juan. Alabado sea el Señor. Las cualidades señaladas a renglón seguido forman parte del carácter de quienes desean ser considerados líderes de la iglesia, sean pastores o laicos. Nótese con cuidado que se menciona aquí la habilidad de enseñar, la cual aparece ligada al pastorado en Efesios, capítulo 4:11. Pregunta, hermano. ¿Qué significa laicos? Eso mismo me voy a preguntar yo. Laicos. Mire, tiene un laico es un predicador. Okay. Un predicador principiante es lo que es un laico. Un laico es un ministro también. Nosotros tenemos ministros laicos. La hermana Senia, un laico, el hermano José, ya vamos por presentar y enviar la carta, ya comenzando el año que viene, para que sean un laico registrado en nuestra organización. Pero viene siendo que parte del cuerpo ministerial. Estamos hablando de que del ministerio, pero no es cualquier persona. Aquí decía lo que estábamos hablando en el capítulo 4 en el libro de Efesios, donde el capítulo 4:11, hablando de quién, de nuestro Señor, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero todo ¿para qué? Para la edificación de qué? Del cuerpo de Cristo, que es que la iglesia. Aleluya. Y porque usted sea un laico no quiere decir de que usted es menos que nadie, porque puede ser que usted esté trabajando hasta más que alguien que tenga un título. Alabado sea el Señor, que esto tampoco es por títulos, amados. This is not by who you know or what you are being called, but what are you doing for the honor and glory of the Lord. Seguimos que Esteban fue uno de los laicos más prominentes. Eso es así, él fue, y luego fue que un evangelista. Todo líder debería tener, diácono, todo líder debería tener las actitudes y destrezas naturales muy propias de un dirigente ejemplar. Por eso a veces yo le digo que usted puede notar a veces cuando tenemos los niños, sometimes you see who's going to be a leader in that nation. Even our children, when you put in daycare or somewhere where they are, los niños los podemos ver en la guardería, aún así cuando son pequeñitos, y usted dice, este va a ser un líder, porque a veces, mire, mi nieto daba problemas cuando era un bebé de apenas 9 o 10 meses que lo cuidaban una hermana. Ella se notó que él se salía del corralito donde ponen a los nenes. Entonces, como él aprendió a hacerlo, naturalmente, ¿qué pasó con los otros que lo vieron? Comenzaron a hacer lo mismo. Ya nacen con unas destrezas, alabado Dios. Y por ahí, como dice los dichos, al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. San Pedro no puede bendecir nada. Eso es lo dicho. La calidad de vida familiar está contenida en los dos vocablos. Aquí decía que tenía que ser ordenado, que nadie que no pueda gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar o trabajar en la obra del Señor? Daba requisitos de que si era casado, que era necesario que los hijos estuvieran sometidos a él. Aquí tenemos jóvenes adultos. Su hijo vive con usted, hermano Darío. Sí. Muchachos de edad, Génesis, Cristian, José Gabriel, son hijos adultos, pero están bajo la sujeción de quién? De sus padres, porque viven bajo su propio techo. Y usted lo ve aquí. Muchos, pues, cuando tienen la oportunidad de cambiar la edad, quieren hacer lo que quieren, pero como en casa decía, pues, ahí está la puerta, pero recuerda que si te vas, pues mira a ver cómo te la vas a arreglar. Tremendo, ¿no? Mientras tanto, pues, se sigue por él. Entonces, el que no puede
guiar cómo va a guiar el rebaño del Señor. Podemos traer a la memoria la experiencia del sacerdote Elí, como sus hijos eran unos sinvergüenzas. Uno se llamaba Ofni y el otro como Finés. ¿Y usted quiere saber qué significan esos dos nombres? Yo solo voy a decir, uno era renacuajo y el otro era el negro. Y uno renacuajo. Mire que el significado. Los dos eran hombres perversos y estaban en la casa de Jehová ministrando. No conocían a Dios. ¿Y qué tenían que hacer en la casa de Dios? El primer sinvergüenza fue ¿quién? El sacerdote. Porque él era el hombre que guiaba al pueblo. Y hoy lamentable y tristemente así hay muchos. Pero no se apure que Dios comienza a quitar. La condición de ser esposo implica aquí la responsabilidad de ser padre. Inciso C, la práctica de los valores morales. Promover candidatos espiritualmente maduros, intelectualmente capaces, era una prioridad para Pablo. It was a desire, the priority of Paul was that the candidates, they should be someone with knowledge and wisdom, okay? It could be just no one, I'm just starting. El deseo de muchos es que ya se convirtieron hoy, ya mañana quieren predicar. Un neófito se entiende como ¿qué, hermano Ángel? Un neófito es quien, alguien que no tiene, que se convierte hace poco. Que se convirtió hace poco, que no tiene conocimiento de lo que es la palabra. En Puerto Rico decimos que confunden la gimnasia con la magnesia. Lo que es la preciosa palabra del Señor, hermano, no se presta para el hombre darle su propia interpretación, porque la palabra se interpreta ella misma, sino que el Espíritu Santo la revela. Alabado sea el Señor. Y muchos hoy ustedes lo ven abriendo templos, obras, como si esto fuera un negocio de asuntos humanos. Estamos hablando de la vida, de vidas espiritual, hablando espiritualmente, que pueden muchas veces ser dañados. Alabado Dios, y en vez de alcanzar las promesas, alabado Dios, se pierdan. No hay duda de la santidad como prioridad, unida a una mente nutrida de conocimientos adecuados. Vuelvo otra vez, ¿de qué me vale tener los grados teológicos o conocimiento y no aplicar la palabra en mi diario vivir? Parte del testimonio es lo que hoy conocemos como el prestigio, o sea, la opinión que la gente que no forma parte de la iglesia tiene del líder. Esto le preocupó a Jesús y lo manifestó a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres? Que es el Hijo del Hombre. Es decir, que está latente una opinión pública alrededor de un líder. Pareciera muy fácil decir, no me importa lo que la gente piense de mí. Pero nadie puede ser indiferente hacia la reputación que tengan en su comunidad. Esto es igual al orgullo y corre las mismas consecuencias. El Señor le dio un mandato a David, le dijo, no toques a mi ungido. No toques a mis ungidos. Dios lo va a tocar, alabado Dios. Pero de que hay unas verdades, tristemente, y muchas veces se dicen en la realidad de la vida. No podemos tapar el cielo con las manos. Parte número 2, requisitos para el diaconado. Entonces quiere decir que la iglesia no trabajaba solamente bajo ¿quién? Por el pastor. Sino que al organizar que las iglesias tenía que haber ¿qué? Diáconos, tenían que haber líderes, tenían que haber maestros, que eran parte de lo cuando habla en el libro de Corintios, 1 de Corintios capítulo 12, cuando comienza a hablar de que de otros ministerios, de como aquellos que servían a las mesas, alabado Dios. Hay un don que se llama el don de servir, alabado Dios. Dios lo provoca en el hombre, no lo da el Espíritu Santo, porque no es de los 9 dones de la manifestación, pero es un don. Hay gente que tienen el don de servir, alabando Dios, que se prestan para ayudar tanto, no tan solamente en la iglesia, sino también afuera, en su vecindario. It is a gift of it says gift, it ain't by the Holy Spirit. There are 9 gifts of the Holy Spirit, but the one that the person that serves, Sister Tanisha, it is a big gift of God. I don't know if you had the experience to know people that they gladly will do anything for you. That will serve you and say, I don't know what you're doing this for me. And don't worry about it. The Lord knows. Porque el mismo ejemplo lo dio ¿quién? Jesús. Jesús dijo, no me he venido para ser servido, sino para servir. Y le dio ese ejemplo a ¿quién? A los discípulos, para que los discípulos también se lo enseñaran a otros. Tenemos que tener un compromiso con una vida transparente. Alabado sea el Señor. En el inciso A de la segunda parte,
Ser diácono es un privilegio importante en la iglesia. Pablo enfatiza que los candidatos al diaconado deben ser escogidos cuidadosamente. La lista que propone a la iglesia de Éfeso contiene una gran dosis de carácter y compromisos. Pues a veces cuando se va a comenzar una obra, pues se comienza con lo que tenemos, ¿ok? Se observa, estudiamos, oramos, cada cual sabe de qué es capaz y de qué no es. Porque de qué me vale a mí señalarle a usted como un líder en una posición y pasan 2 o 3 meses y usted dice, ay, ya pastor, ya me cansé, no puedo ya con esto. Así pasa. Y después este servidor como supervisor en este circuito tiene que darse a la tarea de buscar nuevamente candidatos. Tremendo, ¿no? Porque en un momento dado, los momentos de gloria, muchos, para que me vean. Pero cuando llega la hora de la verdad, Alabado Dios. Vive Jehová. Aleluya. como decía, la lista que propone a la iglesia de Éfeso contiene una gran dosis de carácter y compromiso con la fe del Evangelio. Para el apóstol, los diáconos parecen funcionar unidos a los pastores. Donde en Filipenses capítulo 1 se utiliza un ejemplo donde después de saludar a la iglesia distingue a los ministros y a los diáconos. El apóstol Pablo comienza, yo, apóstol de Jesucristo, y Timoteo, comienza a decir a los diáconos y obispos, comienza a nombrarlos, haciendo un reconocimiento, alabado de ellos, de manera que las calificaciones que ambos grupos deberían reunir son similares. La mención del carácter fue también considerada en la primera elección de los diáconos. El propósito de Pablo es dejar claro que la conducta del candidato a diácono debe ser expuesta a un escrutinio severo y asegurar la mejor calidad de vida pública y privada de una persona a quien se le ha de confiar un ministerio público, que debe ser irreprochable. Entre otros detalles se destaca la templanza, también tiene que ser honrado, tiene que ser sobrio. La mención de una limpia conciencia con relación a la doctrina del Evangelio, más allá de un examen de conocimiento teológico. En otras palabras, que cuando vamos a seleccionar, vamos a orar, Señor, guíanos. Espíritu Santo, dirígenos. Y el Espíritu Santo, que conoce la intención y el deseo del corazón, el Señor va a buscar. Pero va a haber alguien, alabado Dios, conforme al corazón de Dios, que puede llegar. El peligro es que siempre los hermanos dicen, es que yo no sé cómo, ¿verdad, hermana Dori? ¿Te acuerdas? Que yo no sé. Y miren la hermana Dori aquí. Yes. La hermana Dori es nuestra secretaria de escuela bíblica y lo bien que lo ejerce, alabado Dios, la autoridad. Y ella tenía ese miedo también. Nos hemos quedado sin superintendente. No he querido señalar ningún superintendente y seguiremos corriendo la escuela bíblica como estamos, hermanos. Aquí tenemos un superintendente, usted y yo no lo estamos viendo, pero siempre está presente, se llama el Espíritu Santo. Pero tenemos una secretaria que está llevando el orden, alabado Dios, y al final del año, pues nos va a dar en el informe, pues, los negocios como son. Nunca la dejamos sola, ella lo va a dar bien. Mano daría testigo como ella lo da, temblando, le suenan las rodillas como castañuela, pero bien hechecito, alabado sea el Señor. Inciso B, recomendaciones para las diaconisas. También hay mujeres diáconos, pero no es una diácono, es una diaconisa. Que también hay mujeres que se sirven. Aquí hay 2 diaconisas señaladas. Alabado Dios, que es la hermana Senia, señaladas, ¿ok? Y la hermana Doris. Hay un diácono, además de ser el tesorero de la iglesia, el hermano José, y la hermana Senia es secretaria, alabado Dios. Gloria sea. La diaconisa tiene que ser esposa de un diácono. No, vamos a este asunto ahora. Esa era la creencia y la manera como lo estabilizaron ellos. Porque de qué a usted le vale tener, no en esta congregación, que tienen un santo y una diabla. De ninguna manera, no necesariamente. Alabado sea el Señor. Las recomendaciones para las diaconisas. La iglesia también debía observar los hábitos de conducta de las aspirantes a diaconisas. La prueba no es necesariamente intelectual. Esto no es lo que usted cree, no es lo que usted conoce, no es lo que usted le dé la gana de hacer, sino la práctica. Porque muchos se prestan para señalar a los maestros. O cualquier área, pero yo soy los maestros. Santo. Alabado. ¿Y cuál es la resolución?
pues ayude usted, pero tampoco ayudan. Que el diácono está haciendo mal, que el ujier lo está haciendo mal, usted lo puede hacer mejor, pero tampoco lo hacen. Por eso en aquella predicación le dije el día del pastor, que aquí había una anciana, una señora que salió de aquí, que dijo que ella podía hacer el mejor papel de pastor que yo. Yo doy gracias al Señor que ya terminamos ahora en diciembre el año 7 y comenzamos en el año número 8. Porque no soy yo, es el Señor que está aquí. Es la obra de Dios. Aleluya. ¿Y de qué le vale a usted tener los conocimientos y no utilizarlos? ¿Qué problemas tenemos, hermano? Tenemos problemas con Dios. Prepárese a ir a votar y vote bien. No me voy a seguir callando, usted lo sabe, hasta que el día de las elecciones, el martes, que este servidor va a ir a votar. Ore y vote, ejerza la función, hermano, que vienen grandes sorpresas. En la Biblia se mencionan diaconisas que fueron ejemplos de servicio. Febes, en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 1. Priscila, Romanos 16, 3. Evodia y Síntique, en los libros de Filipenses, capítulo 4, versículo 2 al 3. Sin duda alguna, el ministerio de la mujer ha formado parte de la acción divina. El Señor daba la palabra. Había gran multitud de los que llevaban buenas nuevas. O como se traduce en la Biblia, Dios habla hoy. El Señor dijo un mensaje. Muchas mujeres también lo anunciaban. Entendemos por esto que las actitudes señaladas por Pablo a las mujeres en conjunción al diaconado deben ser interpretadas como válidas. Las luchas sobre igualdad de condiciones fueron aquí consideradas, como también la igualdad de oportunidades para la mujer en el ministerio cristiano. Hay hombres que no creen en mujeres que sean pastoras, pero como no hay hombres que quieren responder cuando Dios los llama, pues Dios tiene que llamar mujeres. Miren qué cosa. Y señalan, pero Dios se glorifica, aún así, aunque la mujer es un vaso frágil y es débil, pero Dios se glorifica porque no es la mujer, no es el hombre, como decía Pablo, porque somos en Cristo uno, alabado Dios, y es Dios el que se habrá de glorificar. Pero también había unas recomendaciones, alabados el Señor. En el comportamiento era lógico que en una sociedad donde se practicaba el libertinaje, como ya se habló, la poligamia, el culto a lo sexual, hubieran grandes ligas, alabado sea el Señor, pero Dios encargó, el apóstol nos resta los méritos indisputables de una vida conyugal. También lo mismo que se aplicaba al hombre, se aplica a la mujer. Parte 3, motivaciones para los servidores fieles. Inciso A nos habla de que había méritos reconocidos por el buen servicio. La condición establecida para que los que sirven al diaconado y los que ministran es que ejerzan bien el llamado, es expulsar la mediocridad, hacerlo bien, declara el salmista, buscar la excelencia, hacerlo bien, pero que en excelencia, en otras palabras, irnos más allá. Pastor, vamos a hacerlo ahí y como quede. ¿Cómo que como quede? Hermano, usted sabe que yo soy enemigo de la mediocridad. Si no se puede, pues no lo haga. Pero si lo vamos a hacer bien para el Señor, para honrarlo a Dios, para no hacerle ridículo como hay mucho. Amasada y quima. Gloria a tu Busca nombre. la excelencia en justicia, lo que se hace bien merece reconocerse y debe ser recompensado de alguna manera. Esto no es nada nuevo, pues yo siempre comparto con la iglesia. Nosotros celebramos en el mes, también se cierra con el mes de los maestros. Y aquí tenemos buenos maestros. Aquí todos para mí son muy especiales. Todos. Yo le dije al hermano José, pues se me hizo un encargo que no lo voy a cumplir. Porque yo no puedo señalar y decir que él es mejor maestro, que él es mejor maestro, que él es mejor maestro, que es mejor maestro que él, o que ella es mejor maestro, que ella es mejor maestro, porque para mí son todos iguales. Pero esa encomienda yo la voy a dedicar aquí porque yo los voy a reconocer a todos ellos como maestros. Porque el maestro de los maestros está aquí con nosotros. Pero honor al que honor, porque aquí se les reconoce y es lo que está diciendo, alabado Dios, de que hay unos méritos y hay que hacerlo. El versículo favorito de Darío, donde segunda de Corintios 15:58, ¿qué es lo que dice? Por lo cual, amados. Así que, hermanos míos, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Y por qué tú nos dices eso cuando son los caballeros? Se te olvida. Pero mire, lo que ahí después, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque no importa el certificado que aquí le demos. Pero lo que importa es aquel día cuando estemos frente al Señor y a Dios. Sea la gloria, Señor.
Ocupados en la lectura, exhortación y enseñanza, dice el inciso B. El énfasis en la conducta privada de los candidatos está acompañada de este incentivo. No solo ganar la estimación de los que los rodean, sino también su confianza. Es importante contar con la confianza de los que sirven de críticos al líder. Pero también la convicción del propio líder le permite sin miedo ni titubeos testificar de su fe en Jesucristo. Preguntas. ¿Cuál es la visión de Pablo acerca del ministerio? Abrir la puerta a los aspirantes al ministerio, presentándolo como lo mejor y no como una carrera de dolor y quebranto. ¿Verdad que sí? Pues esto no es para quejarnos. Si no puede hacerlo, pues hágase y que Dios envía a uno, Dios prepara a uno, Dios levante a uno que lo pueda hacer. Número 2, ¿en qué vocablos está contenida la calidad de vida familiar? En 2 vocablos. ¿Cuáles son? Administración y disciplina. Ajá. Administración y disciplina. Hermano Ángela, 3, ¿cuáles son las cualificaciones para los que ejercen el diaconado? Es de buen testimonio, reprochables, con limpia conciencia, que tengan templanza, honradez y seriedad. Alabado Dios. ¿Con qué tiene que ver la limpia conciencia, hermano Carlos? Tiene que ver con la práctica de la verdad que nos ha sido revelada. ¿Cuál es el incentivo para el obrero fiel? Lo acabamos de cubrir, que aparezca el príncipe De los pastores, vosotros reciben la corona incorruptible de gloria. Esa es la razón de nuestro sacrificio y disciplina. That should be our goal. Ese debería ser siempre que nuestro alabado Dios pensar. Qué lindo, mi Dios, gracias, mi Dios. El apóstol Pedro escribía, alabado Dios, que había necesidad de que cuidésemos la grey que Dios nos ha confiado, no por ganancia ni por fuerza, alabado Dios, porque le pertenece a Él. Que Dios le continúe bendiciendo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo haya sido sobre cada una de vuestra vida, que si has estado enfermo, el Señor te sane. Si te has sentido desanimado, desanimada, que el Señor rompa las ataduras del diablo, alabado Dios, y te dé la fuerza para seguir hacia adelante y te impulse. El Espíritu Santo se revele a tu vida una vez más, alabado Dios, amada del alma. Amado, que estás estancado, quedado en tu hogar, alabado Dios. Y a cada uno de nuestros seres amados y familiares y amigos, le hacemos la invitación para que sigan con nosotros este jueves aquí en nuestros servicios regulares a las 7 de la noche. Que Dios le bendiga. Vamos a dejar por aquí nuestra hermana